La palabra del día de hoy tiene como nombre recibiréis poder y la podemos encontrar en Joel 2:23 y además Hechos 1:8. Cuando la Biblia nos habla de la lluvia tardía, no está hablando solamente de agua, sino que la lluvia representa vida, representa provisión, restauración y una dependencia total de Dios. El pueblo entendía que sin la lluvia no había fruto, no había cosecha y no había alimento. Recordemos que en ese entonces no existían los sistemas de riego, sino que simplemente los agricultores dependían única y completamente de la época de lluvia para poder cosechar los cultivos. Entonces dice que la lluvia era una señal de que Dios estaba interviniendo sobre la tierra. Y en Joel 2:23 encontramos una promesa que es muy poderosa, que dice: porque nos ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre nosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Esto quiere decir que la lluvia temprana preparaba la tierra para sembrarla, y la lluvia tardía hacía madurar la cosecha. Esto también habla espiritualmente de nosotros, los seres humanos, porque hay momentos donde Dios, donde el Señor inicia procesos en nuestra vida. Los procesos pueden llamarse cualquier cosa. Aunque creamos que sea lo más mínimo, eso puede ser un proceso. ¿Por qué? Porque Él pone la semilla, despierta los sueños y toca nuestros corazones. Pero también hay momentos donde Dios necesita madurar ese proceso. No es solamente comenzar el proceso, enviar la primera lluvia, que es la preparación de la tierra para la semilla, sino que también esa semilla necesita un proceso para madurar. Y ahí es donde viene la lluvia tardía, que representa el derramamiento más profundo, más maduro y transformador. Y cuando llegamos a Hechos 1:8, se entiende que la lluvia tardía no era solamente una bendición emocional, era el derramamiento del Espíritu Santo sobre nosotros, sobre la vida de sus discípulos. En Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que Jesús estaba hablando con sus discípulos que ya habían caminado con Él, ya lo conocían, habían visto los milagros y ya habían escuchado sus enseñanzas de primera mano. Pero aún así los discípulos necesitaban más, necesitaban el Espíritu Santo. Y eso nos enseña algo bastante importante, que no basta con escuchar solamente a Dios, también se necesita estar llenos de su presencia, de su amor, de su gracia y de todos los frutos del Espíritu. Porque hay una diferencia entre conocer la historia, conocer todo lo que las personas vivieron en la Biblia. Eso es una cosa, y otra cosa es vivir una relación directa con Dios. La lluvia tardía representa eso. Representa que Dios se acerca a nosotros nuevamente, llenándonos nuevamente con su presencia y generando en nosotros un despertar. No es religión, no es costumbre, simplemente es la presencia del Señor. Pero Jesús también dijo algo específico, dijo que recibiremos poder. No dijo que era emocional, que era comodidad o que sería una vida fácil. Dijo que recibiríamos poder. Y muchas veces confundimos la presencia con emoción. Se cree que si lloramos, que si sentimos escalofríos o que si vivimos un momento de alta intensidad, entonces ya tenemos el Espíritu en nosotros. Pero el verdadero mover de Dios no solo emociona, sino que transforma nuestras vidas. El poder del Espíritu Santo
no viene solamente para hacernos sentir cosas bonitas, hacernos sentir mariposas en el estómago, no solamente, sino que también viene a sostenernos, a fortalecernos y a transformarnos por dentro. Hay muchos días donde se sienten las emociones a flor de piel y otros donde no sentimos absolutamente nada, pero el Espíritu Santo no depende de emociones humanas. El fuego real permanece aún en los días silenciosos. Luego de esto Jesús continúa diciendo: y me seréis testigos. Aquí se puede entender que el derramamiento, esa lluvia tardía, tiene un propósito. Y ese propósito no nos llena solo a nosotros mismos, sino que llena al prójimo también. La lluvia tardía no cae para entretenimiento espiritual, sino que cae para reproducir fruto. Y Jesús dijo que nosotros seríamos testigos de ello. Y un testigo no solamente habla, un testigo también refleja lo que vive con sus acciones día tras día. Entonces, cuando Dios transforma nuestro corazón, eso empieza a verse en nuestra vida, en nuestro caminar común. No necesariamente tenemos que tener la palabra o hablar o mencionar a Dios y a Jesús todo el tiempo. Eso se nota con nuestras acciones, con nuestras decisiones, con nuestra manera de tratar a los otros y con nuestra forma de vivir. Y un ejemplo de esto es Pedro, que antes del derramamiento del Espíritu Santo negó a Jesús no solo una, sino 3 veces, y también actuaba de manera impulsiva. Pero después de esto, después del derramamiento del Espíritu Santo, algo cambió en Pedro. Y ese mismo hombre que antes había negado a Jesús y que actuaba de forma impulsiva, ahora hablaba delante de muchas personas, delante de multitudes, y no se avergonzaba. Pero nos preguntamos qué pasó. El Espíritu Santo transformó lo que hay en Pedro. Y así como lo hizo con Pedro, también lo puede hacer con nosotros. Esa misma transformación puede hacerla con nosotros. ¿Y eso por qué? Porque el Señor quiere. Él no quiere cambiarnos, sino mejorarnos. El Señor quiere que nosotros fortalezcamos nuestro espíritu para que podamos reflejar su amor, no solo nosotros, sino a otras personas. Y eso nos da mucha esperanza, porque muchas veces vemos áreas débiles en nosotros, tenemos miedos, inseguridades y muchas luchas internas. Pero cuando Dios derrama su espíritu empieza a cambiarnos desde dentro. Y algo muy interesante en el libro de Hechos es que cada vez que el Espíritu Santo desciende, las personas se mueven. No nos quedamos encerrados. El Espíritu Santo no se aísla, sino que nos envía a hablar de la palabra. Un ejemplo de esto es Felipe, que recibió dirección del Espíritu y fue hacia el desierto, donde se encontró a un etíope. Y cuando Dios nos llena, comenzamos a mirar a otras personas diferentes. Recordemos que en esa época había mucha distinción entre las personas, entre los que eran los judíos, entre los que eran los samaritanos, los que eran los escribas y los fariseos. Pero ya no vivimos solo pensando en nosotros. Ahora queremos ayudar a las personas, servir, hablar de Jesús y lo más importante, reflejar su amor. Porque la lluvia tardía se traduce o se produce con el movimiento. Pero también asimismo hay cosas que pueden secar esa lluvia en nosotros. Y aunque la lluvia siga cayendo, a veces nuestro corazón se endurece, la tierra se endurece. Y lentamente empezamos a secarnos espiritualmente. ¿Qué puede producir esto? La rutina, distracciones, el cansancio o
una desconexión con Dios. A veces seguimos asistiendo, seguimos sonriendo o seguimos haciendo cosas, pero por dentro nos sentimos secos. Y lo hermoso de Dios es que Él sigue llamándonos, Él sigue tocando a la puerta de nuestros corazones, porque Él nunca se va a rendir. Muchos queremos experiencias rápidas con el Señor, pero Dios desea una relación constante. Él no desea que solamente le hablemos hoy y que ya mañana no nos acordemos de Él. Él desea que todos los días nos acerquemos a hablar con Él, que tengamos la confianza para poder decirle las cosas que no le podemos decir a otros. Y la palabra en Juan 7:38 dice: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. No dice que serán unas cuantas goticas o que será una cuanta llovizna, no, dice que son ríos de agua viva. Y eso significa que su presencia no solamente llega a nosotros, sino que también fluye dentro de nosotros. Y aquí es donde debemos entender que la lluvia tardía no es solamente para sobrevivir espiritualmente, sino que es para dar vida a otros. ¿Y cómo vamos a permanecer bajo la lluvia? Algo sencillo, buscándolo, hablándole, manteniendo nuestro corazón sensible a su voz, obedeciendo aun cuando nos cuesta, porque el obedecer no es fácil para nadie, y permaneciendo cerca de su presencia. Esas son las formas de poder permanecer bajo la lluvia. No se trata de que seamos perfectos y que solamente actuemos de lo visible de afuera hacia lo que ven los demás, sino que sea algo realmente que el Señor reconstruya dentro de nosotros. Porque incluso en los días donde no sentimos mucho, Dios sigue obrando. Y para concluir, entendemos que la lluvia tardía no es solamente una bendición más, no es bendición material, ni una emocional, ni espiritual. La lluvia tardía representa al Espíritu Santo. ¿Y cómo lo representa? ¿O cómo lo vemos en nuestra vida el Espíritu Santo? Nos vemos que hemos sido fortalecidos, que hemos sido restaurados, que hemos despertado y que hemos transformado nuestras vidas. Y Jesús dijo que recibiremos poder para poder permanecer, poder continuar y poder reflejar a Jesús. Quizás muchos de nosotros hemos pasado por temporadas muy duras, temporadas secas, silencio, cansancio, agotamiento, pero la promesa de Dios es que la lluvia vendrá, la lluvia tardía vendrá. Y cuando esa lluvia caiga, el corazón revive, la fe se despierta nuevamente y el propósito florece. Y así comenzamos a reflejar a Jesús de una manera muy diferente. Porque Dios no abandona la tierra seca, Dios la visita nuevamente y la lluvia seguirá cayendo. Te damos gracias, Señor, por esta palabra que nos has dado el día de hoy. Gracias por tus bendiciones, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que seas tú, Señor, regando la semilla que hoy fue sembrada, Señor, en los corazones de las personas que estamos aquí escuchando esta palabra, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, ayudándonos a entender, Padre Santo, el significado de la lluvia tardía, Padre. El significado del derramamiento del Espíritu Santo, Señor, sobre nosotros. Y que seas tú, Padre Santo, moviéndote en nuestras vidas. En el nombre de Jesús.